Personaje que voy a exponer es un pintor. Él se llama Francisco de Goya y Lucientes. Él nació en el año 1746 en Fundetodos, provincia española de Zaragoza. En 1828 viajó a Burdeos de Francia a hacer sus estudios, donde el cual él, pues como lo acabo de mencionar, él es pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura del caballete y mural, el grabado y el dibujo. Bueno, este retrato que vemos lo hizo un colega de él, el retrato del pintor de Francisco de Goya en 1826 por Vicente López. Bueno, su época y sus fechas más características es el pintor y su época. De 1746 a 1757, los primeros años de Goya, pues en sus inicios en la pintura. De 1758 a 1770 estuvo una escuela de aprendizaje en Zaragoza, en su pueblo. De 1771 a 1774 viajó a Italia y se vinculó con los Balleu, que es pues la familia más cercana en ese momento de Goya, que eran artistas. De 1775 a 1768 realizó pues una congregación de grabados de consagración de la corte. En 1789-1807 pues la salud de Goya pues decae, ya que le llega una sordera. En 1808 a 1818 realiza otra clase de grabados de la guerra y la restauración, que se llaman así. En 1819-1823 La Quinta del Sordo, otra obra. Y en 1824-1828 Exilio y Muerte de Goya. Este grabado que vemos acá es uno de los grabados de los desastres de la guerra y hace parte de la época de guerra y restauración. Los movimientos artísticos de Goya fueron precursor del arte contemporáneo. Goya se adelantó en los caprichos, como lo llamó, una serie de 80 grabados al romanticismo y al surrealismo. Dio perspectiva al arte fantástico del tipo misionario y casi impresionista. La técnica de él básicamente fue el retrato que ocupa una mayor parte de su inspiración. Acá podemos ver pues como la entrada de luz en el rostro y como este negro abajo del gato que genera pues un contraste en la composición del cuadro y también una luz diagonal en el piso, donde manejaba pues sus técnicas de pintura y de color. La pintura de Goya es este personaje Saturno, que tiene varios cuadros de Saturno. En este caso podemos ver pues la composición, ¿sí? El peso de la obra está sobre el fondo negro, donde ocupa la mayor superficie del cuadro y aparece salirse de él. También observamos la composición gira en torno a un único plano en la que se sitúa Saturno devorando a la víctima. La sensación de profundidad viene marcada por el oscuro del fondo. El pintor logra el impactante efecto con la iluminación volcada sobre la escena. Los colores que incluyen son rojo, rosado, blanco, marrón, negro y grises. ¿Sí? Y pues también semióticamente es el lenguaje de la religión y el concepto pecaminoso, ¿sí? Del Dios y el diablo, y todo ese contexto moral farsante que es la religión que interpretaba Goya. Acá hay otra obra muy importante, patrimonial también, en la pintura de él,
y este personaje que es el aquelarre, ¿sí? Ya que es una representación del diablo, y también como sus seguidores que le entregaban el alma al diablo, y el concepto igual religioso, que la humanidad se ha cegado a través de esta historia del cristianismo. Acá podemos ver el peso de la obra es simétrico, y los personajes que rodean al macho cabrío lo resaltan. Goya integra la escena en el interior de dos triángulos que comparten la diagonal, que se extienden desde el cadavérico niño, teniendo el suelo hasta la cabeza del infante sujetado por la mujer joven. También vemos el trío de monocromáticos, inexpresivas y espectrales figuras que aparecen al fondo, brindan un fantasmagórico aspecto a la escena. Y por último vemos la interna luz que baña algo más de la mitad inferior de la pintura que proviene del exterior del cuadro. Estos conceptos son directamente que se tuvo en cuenta para hacer esta obra. En sus biografías resaltan como estos puntos. Sí, también vemos lo que comentábamos, que va en diagonal la pintura, sí, como la punta de los niños colgando con el chal de la persona que está acá sentada, y pues el lenguaje directamente del macho cabrío. Bueno, esta fue mi presentación básicamente de Goya. Espero que les hayan gustado. Gracias.